Buenas noches. Busque usted la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en esta tarde nos habla acerca de Jeremías, que era un profeta que le tocó un tanto difícil la labor que hizo, porque quizás fue un momento en que Israel estaba más alejada de Dios, estaba con su corazón más endurecido, y si usted lee el libro de Jeremías se va a dar cuenta que era así. Entonces a Jeremías lo llevan donde el alfarero para poder hablarle y para que él después pudiese hablar también al pueblo acerca de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces dice la palabra que de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la volvió a hacer, ¿cierto? Entonces dice que el alfarero estaba trabajando en la rueda, girando, ¿cierto? El vaso que él estaba haciendo, y se desarmó la vasija, ¿cierto? En las manos del alfarero se destruyó, por así decirlo, pero el alfarero no botó el barro, ¿cierto? Porque ese barro le podía servir para hacer otra vasija. Y dice la palabra que hizo otra vasija que mejor le parecía, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos este ejemplo, podemos entender que Dios toma al hombre como el vaso, ¿cierto? Como el barro, y lo puede formar, ¿cierto? Desde que toma al hombre, ¿cierto? Puede hacer un hombre nuevo cuando Dios toma al hombre para transformar su vida, ¿cierto? Para transformar su corazón. Entonces lo asimila al vaso y al alfarero. Él vendría siendo el alfarero, ¿cierto? Y la persona vendría siendo el vaso de barro. Y esta palabra que nosotros estamos leyendo dice, sigue para adelante. Yo leí solo hasta el versículo 4, pero sigue. Dice: Entonces vino a mí palabra de Jehová en el versículo 5, diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces aquí le dice a Israel, pero uno tiene que tener en cuenta que la palabra esta, ¿cierto? Se aplica igual para todo tiempo. Quizás lo que cambia es que en este tiempo, ¿cierto?, se regían por la ley, pero después, cuando es por la gracia, Dios igual trabaja en la persona, ¿cierto? Aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, también Dios trabaja con esa persona para cambiarlo. Como le decía en algún momento, si nosotros, ¿cierto?, entramos al tiempo de la gracia y entramos en la salvación a través de Jesucristo, Dios también va a ir modificando las maneras de la persona. La persona no va a seguir igual, sino que va a cambiar su forma de ser, va a cambiar su forma de expresarse, va a ir cambiando su forma de pensar, porque Dios va a ir tratando con él en el camino. Entonces, por eso que hace esta similitud entre el vaso de barro, el alfarero, ¿cierto?, que es el que modela el barro que tiene en sus manos. Así también Dios modela al hombre y a la mujer, ¿cierto?, que está en sus manos. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros pensamos esto, decimos: ¿por qué hay personas entonces que no cambian? Y entonces nosotros podemos ver que Dios siempre va a hacer un cambio en la persona, pero no todos van a cambiar al mismo tiempo, no todos van a ser transformados en la misma forma, y nosotros a veces no podemos ver los cambios porque son tan sutiles a la vista que solo Dios sabe cómo va tratando con cada persona y en qué momento lo va haciendo. Unas personas serán... Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, debería servirnos también para pensar que no podemos darle un valor por sobre lo que podamos tener, o por sobre lo que debemos pensar, ¿cierto? No debemos tener más alta estima de la que debiéramos tener eh, como personas, ¿cierto? Delante de Dios, porque delante de Dios somos como eso, algo que está para formarse, algo que se está para edificar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos viendo y conociendo la palabra de Dios,
Eh, Quiere decir que Dios va a ir trabajando con nosotros, ¿cierto? Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice que se edificará, ¿cierto? Los cimientos y que después cuando de esos cimientos, ¿cierto? Se sobreedifica. Y cada edificación que se hace, ¿cierto? Se ocupa ladrillo, que a propósito el ladrillo también se hace con barro, ¿cierto? Es otro tipo de barro, arcilla, pero también es barro. Y entonces cada ladrillo que se va pegando es como algo que usted va aprendiendo. Y ahí dice que cómo usted va a edificar sobre su cimiento, ¿cierto? El cimiento podemos decir que es cuando usted ya es salvo, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando usted tiene conciencia acerca de la salvación y de la necesidad del hombre de poder recurrir, ¿cierto?, a esta salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando usted ya tiene eso, ya tiene la base, por decirlo de alguna manera, tiene el comienzo de la edificación, ¿cierto? Y cuando después usted va edificando, ¿cierto? Y dice que va a edificar con hojarasca o va a edificar con otros materiales, ¿cierto? Pero en este ejemplo, para que nos sirva, podría ser con ladrillos, ¿cierto? Y entonces cuando usted edifica, ¿cierto? Haga cuenta que está edificando una casa, pero su propia casa, ¿cierto? Entonces cuando usted va edificando, cada ladrillo es como un aprendizaje que usted ha obtenido acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo va a ser firme su cimiento, cierto? Su cimiento es firme porque no hay otro cimiento, sino que solamente es el de la salvación. No hay otro cimiento que usted pueda hacer. Pero después usted empieza a edificar su propia fe o su propia edificación, fortaleza, como quiera usted. Entonces, cuando dice que viene el viento, ¿cierto? Y va a soplar, ¿cierto? Este ejemplo lo encontramos en 1 Corintios 3:12, dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, ¿cierto? Entonces cuando nosotros, por eso le decía yo que nosotros vamos a usar el ejemplo con ladrillo porque a lo mejor es más fácil de entenderlo. El ladrillo vendría siendo después de un cimiento firme, ¿cierto? Después usted va a tener también una edificación firme. Entonces va a venir el viento, va a soplar, ¿cierto? Y cada ladrillo que representaría como algo que usted ha ido aprendiendo dentro del Evangelio, ¿cierto? Pero cosas que, por ejemplo, en que Dios es inmutable, por lo tanto lo que Él dice no va a cambiar, va a permanecer, se va a ejecutar, se va a realizar, ¿cierto? Cuando usted dice que Dios también es omnisciente, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que usted va aprendiendo van haciendo el fundamento acerca de su salvación. Entonces, cuando viene el momento difícil, usted aunque venga el viento difícil, aunque sople el agua, aunque sople el viento, perdón, aunque se mueva la tierra, ¿cierto? Pase lo que pase, su edificación no se va a caer porque primero tiene un buen fundamento, pero después usted construyó de buena manera, edificó, ¿cierto? La fe que usted tiene, ¿cierto? Usted ha creído a algo que no es tanto por el oír, sino que cuando usted empieza a buscar por sí mismo dentro de la palabra, dentro de la escritura, entonces esto va sirviendo para que su crecimiento sea firme en los caminos del Señor. Entonces, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 3:12, habla acerca de esto y dice, ahora bien, sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o sea, son cosas firmes, ¿cierto? Cosas de valor o cosas materiales, ¿cierto? Que no se corrompen, porque si usted pone la plata en alguna parte no se corrompe, el oro tampoco se corrompe, menos todavía. Entonces, o piedras preciosas, ¿cierto? Son cosas que tienen mucho valor y que por lo tanto no se corrompen tan fácil con el viento, con la lluvia, con todas esas cosas no les pasa nada. Pero por eso yo le decía, para poner este ejemplo, para hacer el ejemplo, yo le digo, si usted edificara, ¿cierto? Y lo pusiera en ladrillo, ¿cierto? Que es lo más común que uno hace, pero si usted lo construye, si su fe está construida en tabla, quiere decir que eso va a pasar el tiempo y su fe va a ir decayendo, porque no tiene, cierto, tiene el fundamento, pero no supo edificar la casa hacia arriba, cierto. El viento normalmente no pega sobre el fundamento, o sobre la fundación de su casa, cierto. Normalmente pega sobre las paredes. Sobre las paredes da el agua con ímpetu, ¿cierto? Sobre las paredes vienen los problemas, las dificultades. Entonces es lo que usted edifica sobre lo que ya Dios puso, ¿cierto? Es lo que a usted le va a llevar hacia el fin de esta carrera, ¿cierto? Hacia el final,
de esta salvación y vida eterna que Dios le ofrece, ¿cierto? Porque si usted no edifica bien, si usted no construye, ¿cierto? Este camino o esta edificación que es su vida propia, ¿cierto? Entonces no va a poder llegar hasta el final del trayecto, ¿cierto? Dice que entonces nos deslizamos. ¿Por qué? Porque nunca pudimos hacer lo que correspondía para poder permanecer dentro de la salvación, para poder permanecer. Nos dice la palabra, ¿cierto? Que aquel que es salvado, ¿cierto? Dice que no se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios siempre le va a guiar, pero sí va a estar siempre expuesto a todo lo que el enemigo quiera hacer. ¿Por qué? Porque no va a tener una protección, ¿cierto? Es como cuando habla acerca de nuestro cuerpo el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice que es como una carpa de campaña, ¿cierto? Como cuando nosotros iban antes, ¿cierto? Porque ahora no se permite, pero antes la gente iba a la playa y llevaba una carpa nomás para pernoctar porque iban por 2, 3 días y en eso estaban ahí, armaban una carpa y estaban por 2, 3 días. Pero esa carpa no sirve para vivir por siempre, sino que es solo para un tiempo determinado, para cortos periodos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo acerca de eso de nuestro cuerpo, quiere decir que nuestro cuerpo mortal, ¿cierto? Nuestra carne es para un tiempo, ¿cierto? Pero lo difícil es que mientras estamos en este cuerpo, ¿cierto? En este cuerpo mortal, es cuando nosotros vamos construyendo lo que va a ser después lo inmortal, ¿cierto? Cuando nosotros vamos creciendo a través de lo que dice la palabra de Dios, vamos construyendo lo que es hacia lo eterno. ¿Cierto? Entonces, si comparamos, ¿cierto? Con la vida del hombre, es parecido. El hombre y la mujer, ¿cierto? Cuando digo hombre, digo también la mujer, construye su futuro, normalmente lo tiene que construir en la juventud, cuando el hombre y la mujer tienen menos capacidad de razonar, de pensar, es cuando está construyendo su futuro, ¿cierto? Si usted lo analiza, ¿cierto? Cuando el joven, el niño parte en el colegio, él empieza ya a formarse para su vida adulta. Y si a él le va bien o mal, eso va a marcarlo en su adultez, ¿cierto? Cuando necesite buscar trabajo, si él no termina la educación básica, si no termina la educación media, si no adquiere conocimiento de algún trabajo, si no adquiere conocimiento para hacer algún oficio, ¿cierto? Entonces quiere decir que va a tener cuando sea adulto va a tener muchos problemas para poder encontrar trabajo. Entonces, ¿cómo usted le dice a un niño que eso, o sea, siempre se lo va a decir, pero el niño no lo va a poder captar, no lo va a poder entender, sino hasta cuando ya tenga una edad determinada? Y ahí es cuando, ¿cierto? Los adultos normalmente dicen, si yo me hubiese esforzado un poco más cuando era joven y hubiese alcanzado, no sé, algún estudio superior o me hubiese buscado un trabajo en donde pudiese aprender y a la vez también ascender, ¿cierto? Entonces esos son como los caminos que hay, ¿cierto? No es necesario tampoco en esto de la vida común del hombre, llegar solamente a la universidad. Hay otras cosas que se pueden hacer, oficios que se pueden hacer que hoy quedan pocos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted busca un buen gaffiter, cuesta hoy en día encontrar un buen gaffiter. Cuando usted busca un soldador al arco, hay soldadores al arco, pero cuesta también conseguirlo. Y así hay tantas cosas que son oficios que se aprenden y que hoy cuesta conseguir gente que lo haga, ¿cierto? Porque la gente lo mira como en menos, pero hay gente que igual vive bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto, también cuando nosotros nos estamos preparando para lo que es la venida de Cristo, ¿cierto? Es en esta carne, porque ya sea que Cristo venga por todos juntos, o si no, va a venir en un momento determinado por cada uno en particular. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es medio difícil de comprenderlo porque estamos en esta vida, ¿cierto? Entonces estamos preocupados del día a día y poco nos dejamos moldear, ¿cierto? Por lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y esto era lo que a lo mejor le pasaba también al pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo de acuerdo a lo que su corazón les dictaba. Ya ese Dios que estaba en la Escritura, el mismo Dios que es de nosotros, ¿cierto? El Dios que está en esta Escritura, el cual se relata en esta Escritura, ¿cierto? Es el Dios que nosotros debemos servir. Pero, ¿qué es lo que pasó con Israel y qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros hemos cambiado a ese Dios, a Jehová Dios, por el Dios que nosotros hemos moldeado en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto? Y ya no estamos sirviendo al Dios de las Escrituras, ya casi no lo conocemos.
porque nuestra predicación, porque nuestra lectura se ha apartado de Él, ¿cierto? Entonces ya estamos desconociendo a este Dios que lo único que nos dedicamos a entender, cuando le pregunta a usted a alguien acerca de Dios, le dice que Dios es amor, así que por lo tanto Dios no le va a castigar, Dios no lo va a destruir, Dios no va a hacer lo que nosotros decimos, ¿cierto? Cuando los evangélicos predican en las calles, ¿cierto? Y dicen que va a venir un tiempo en que va a venir destrucción y va a venir, y el pecador, ¿cierto? Va a sucumbir, ¿cierto? Entonces la gente dice que no es posible porque a ellos le han dicho que Dios es amor, ¿cierto? Entonces le cuentan una pura parte. Cuando nosotros predicamos Juan 3:16, ¿cierto? Entonces nos falta seguir explicando qué es lo que dice después, ¿cierto? Entonces la palabra es también para nosotros, ¿cierto? Porque finalmente el Evangelio se ha hecho como tan liviano que tratan todo de acortar los tiempos, ¿cierto? Cuando usted llama la atención de alguien, ¿cierto? Para presentarle a este Dios, para presentarle la salvación, le dicen unos textos, ¿cierto? De Romanos, dice que si aceptas al Señor en tu corazón, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a nosotros, pero nosotros lo que tenemos que hacer primero es enseñar acerca del Dios que nosotros servimos y nosotros también aprender acerca del Dios al cual nosotros servimos, porque es un Dios celoso. ¿Y por qué es celoso? Entonces nosotros debemos ir aprendiendo acerca de este Dios. Entonces, como le decía, para nosotros poder edificar primeramente, ¿cierto?, nuestra fe, tenemos que tener conocimiento acerca de lo que estamos diciendo y nosotros debemos empezar a buscar a este Dios, debemos volver a las Escrituras, volvemos, aunque yo no sé si quede tanto tiempo, no sé si habrá tanto tiempo para volver. Entonces a mí me ha pasado como este relato, ¿cierto? En que yo he necesitado volver a las Escrituras, he necesitado a volver como a las predicaciones antiguas, ¿cierto? En donde los predicadores quizás sin tanto conocimiento, pero sí hacían ver que Dios era un Dios al cual uno no lo podía tomar hoy día y dejarlo, ¿cierto? Sino que era un Dios al cual uno tenía que respetar. Y por eso que el hombre también respetaba a su padre y respetaba a su madre y respetaba, ¿cierto?, al adulto, al anciano, ¿cierto? Porque ellos también iban transmitiendo esto, ¿cierto? Los adultos iban transmitiendo esto, pero hoy en día esto ya no se hace, ¿cierto? Entonces, como no leemos las Escrituras, como no entendemos acerca de Dios, como no le buscamos, entonces se ha hecho un evangelio muy liviano y eso es lo que ha estado afectando, ¿cierto?, nuestra vida y la vida de las iglesias. Entonces, la palabra en esta tarde que habla acerca de que nosotros debemos estar en las manos de Dios y que nosotros somos barro y nos puede formar, nos puede transformar. Todavía es tiempo, todavía estamos en el momento en que Dios pueda cambiar, ¿cierto?, nuestra vida. Si estamos errando en algo, si estamos equivocándonos, este es el tiempo en que Dios todavía puede hacer un cambio, todavía puede transformar nuestra forma, ¿cierto? Para que así nosotros podamos estar aptos para el momento en que Dios venga. Como le dije, yo creo que queda poco tiempo. Ahora, no sé tampoco en lo particular, en cada individuo, en cada persona, el tiempo es distinto y entonces en un tiempo determinado Dios también vendrá por la persona. Cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, ¿cierto?, para con todos y da el tiempo para que nosotros podamos llegar a esta salvación, entonces nosotros debemos entender también que ese tiempo en algún momento se va a cortar, ¿cierto? En ese tiempo también se va a detener, un momento va a llegar en que ya no va a haber más tiempo, ¿cierto? Entonces, por un lado, Dios no se puede mostrar aquí porque no tengo mucho espacio, pero por ejemplo es una cosa así, ¿cierto? Con una mano Dios le está invitando, ¿cierto?, a aquel que está equivocado en su caminar, le está diciendo, ven a la salvación, venga a la salvación, venga a Cristo Jesús, refúgiese en Cristo Jesús, busque la sangre de Jesús, porque en ella hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, ¿cierto? Entonces con esta mano está llamando y con la otra está reteniendo, ¿cierto?, la ira que un día va a caer sobre, ya sea sobre el individuo, ¿cierto?, o ya sea también cuando en el fin de los tiempos, ¿cierto?, caiga el juicio sobre la tierra. Entonces con una mano llama, ¿cierto?, al mundo para que venga el perdón, para que venga al arrepentimiento, y con la otra mano está reteniendo el juicio que va a venir, ¿cierto?, ya sea a la tierra o a cada uno en particular, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender de que todo esto se va cumpliendo y se va haciendo, ¿cierto? Jeremías le habló al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no podía entenderlo. Dice
el versículo 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, ¿cierto? Entonces cuando usted lee esto dice, no, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, entonces no se aplica para el Nuevo Testamento, no se aplica para nosotros porque nosotros estamos en la gracia. Dice un tiempo que va, dice en Apocalipsis, si usted lee Apocalipsis, entonces va a saber que hay un tiempo de juicio también para esta generación. Entonces, por lo tanto, Dios también va a hacer juicio porque es un Dios justo. Entonces, si fuera justo, como es justo, entonces no puede perdonar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos, cuando el hombre peca y hace lo malo, Dios tiene que juzgar también. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Cuando usted ha sido perdonado a través de la sangre de Jesucristo, Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados, por nuestra maldad, ¿cierto? Y a través de Él es que nosotros somos justificados, ¿cierto? Entonces nosotros debemos aprender acerca de la justificación. Eso se lo dejo, ¿cierto? Como tarea. Busque usted qué es lo que es la justificación, ¿cierto? Y si no lo encuentra, yo la próxima semana le voy a hablar acerca de qué es lo que es la justificación. Pero a través de eso es que nosotros estamos justificados, a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos acerca de estas cosas, ¿cierto? Que son tan difíciles de comprender a primera vista, ¿cierto? O de escucharla de primera vez, pero el Evangelio es eso, es ir tratando de entender el por qué, ¿cierto? Si Dios es justo, ¿por qué entonces a unos los va a perdonar, ¿cierto? Y a otros va a destruir, ¿cierto? Entonces cuando nosotros no venimos, ¿cierto? Tenemos que entender nosotros que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario son nuestros pecados los que Él está pagando, ¿cierto? Son nuestros pecados los que Él llevó en esa cruz, ¿cierto? Y por eso es que a nosotros nos ve justo, no es porque nosotros hagamos algo bien, no es porque nosotros hayamos hecho, sino que fue cierto que Dios tuvo para nosotros la posibilidad, darnos la posibilidad de poder acogernos, ¿cierto? A esto, ¿cierto? Y poder llegar a las plantas de Jesús, a las plantas de Cristo, ¿cierto? Y ser perdonados, ¿cierto? Pero para aquel que no lo recibe, entonces tendrá que venir un juicio, ¿cierto? Tendrá que venir también la ira de Dios. Entonces, de todas esas cosas nosotros nos estamos librando, pero nosotros siempre debemos entender que Jesucristo fue quien eh, recibió el castigo por nosotros, ¿cierto? Hubo ahí un cambio, ¿cierto? Un cambio. El que tenía que estar ahí, ¿cierto? En mi caso era yo. Yo en un momento determinado de mi vida iba a pagar por mis errores y por todo lo malo que había hecho, pero al llegar, ¿cierto? A la presencia de Jesucristo, ¿cierto? Es Él el que paga, ¿cierto? Mis pecados y muere en la cruz del Calvario por causa de lo que yo había hecho mal, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender acerca de estas cosas y podamos, ¿cierto? Al igual que lo hace, ¿cierto? En este relato, ¿cierto? Que es del alfarero, el poder estar en las manos de Dios para que Dios pueda transformar, ¿cierto? Nuestra vida. No es que nosotros nos prestemos, si Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida, Él la va a hacer y la va a ejecutar de acuerdo al proyecto que Él tiene. Dice, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Cierto? Entonces, si yo camino, ¿cierto? En las cosas de Dios, Dios siempre va a tener cosas buenas para mí. Pero si yo estoy haciendo lo malo, ¿cierto? No es que vaya a traer castigo, sino que Él tiene que transformar mi vida. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de las mismas herramientas que yo estoy prestando. Si yo estoy haciendo lo malo, entonces a través de eso, Él lo va a tomar y lo va a transformar y va a cambiar, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo mal. Dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y de los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso era lo que había en el corazón, ¿cierto? De los israelitas, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Y no es diferente, quizás hoy quizás usamos otras palabras distintas, usamos otras formas de hablar, pero en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Quizás cambia la forma, pero el fondo es lo mismo. Estamos, ¿cierto? Con nuestro corazón en otras cosas, en las cosas de este mundo. Como le dije, siempre hay un poco de tiempo para poder leer la Biblia, para poder escuchar un mensaje.
para poder escudriñar acerca del propósito de Dios en nuestra vida, para poder escudriñar el propósito de Dios para el hombre, ¿cierto? Porque nosotros debemos entender la totalidad, nunca vamos a entender todo lo que Dios quiere hacer, pero sí tratar de comprender lo que dicen las Escrituras, lo que ha sido revelado para nosotros, lo que sí podemos entender. Entonces eso nosotros debemos ir. Y como le dije, es como un ladrillo, ¿cierto? Cada cosita que nosotros vamos aprendiendo es un ladrillo que nos va a servir para ir levantando, ¿cierto?, la edificación. Y así como están los ladrillos atrás mío, ¿cierto? Eso es una pared completa y protege, ¿cierto?, de la lluvia, del frío y de distintas cosas. Así también va a ser su edificación cuando usted vea que va creciendo su muro, ¿cierto? Y ya no va a pasar tantas cosas en este mundo, porque el cuidado de Dios va a estar sobre usted, sobre su vida, porque usted va a tener seguridad, porque la palabra de Dios es la que le va a dar la seguridad, pero usted tiene que buscar en la Biblia todos estos ladrillos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y eso no se consigue sino que leyendo, ¿cierto? Leyendo y escudriñando en la Escritura. Que el Señor le guarde en este día y que, como dice, ¿cierto?, en Jeremías, que podamos ser como ese vaso que se transforma en las manos del alfarero, ¿cierto?, en algo útil, en algo que sirve, ¿cierto? Que nosotros podamos ser eficaces en lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y para Dios sea toda honra y toda gloria.